Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de Geografía y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy, juntos, veremos qué es la humedad. Dentro vídeo. Muy bien, en primer lugar, ¿qué entendemos por humedad y por qué es tan importante? Bien, la humedad es una variable meteorológica bastante importante debido a que el vapor de agua siempre está presente en nuestro aire. Esté a la temperatura que esté, el aire que respiramos casi siempre tiene algo de vapor de agua. Nosotros, en cambio, estamos acostumbrados a ver la humedad sobre todo en los días más fríos de invierno. Y es que el agua es uno de los principales componentes de la atmósfera y se puede encontrar en los tres estados, gas, líquido y sólido. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta. Muy bien, primeramente, ¿qué es la humedad y qué tipos hay? La humedad en sí es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, como hemos dicho. Esa cantidad no es constante, sino que dependerá de diversos factores, como si ha llovido recientemente, si estamos cerca del mar, si hay plantas, temperatura, etc. También depende de la temperatura en la que está el aire, como acabo de decir. Es decir, conforme el aire desciende su temperatura, es capaz de albergar menos vapor de agua. Y es por eso que aparece el vaho cuando respiramos o el rocío de la noche. El aire se satura de vapor de agua y no es capaz de albergar tanto, por lo que el agua vuelve a ser líquida. Y es que es curioso saber cómo aires del desierto son capaces de albergar más humedad que aires polares, debido a que el aire caliente no se satura tan rápidamente de vapor de agua y es capaz de contener más cantidad sin que se convierta en agua líquida. Así, existen diversas maneras de referirnos al contenido de humedad en la atmósfera. Por ejemplo, la humedad absoluta, que es la masa de vapor de agua en gramos contenida en un metro cúbico de aire seco. O la humedad específica, la cual es la masa de vapor de agua en gramos contenida en un kilo de aire. Y finalmente la razón de mezcla, que es la masa de vapor de agua en gramos que hay en un kilo de aire seco. Muchos conceptos. Sin embargo, la medida de humedad que más se utiliza es la denominada humedad relativa, es la más popular, que se expresa en tantos por ciento, en porcentajes. Se obtiene como resultado de la división entre el contenido de vapor de la masa de aire y su máxima capacidad de almacenamiento del mismo, y multiplicándolo por 100. Es lo que he comentado antes, conforme más temperatura tiene una masa de aire, es capaz de albergar más cantidad de vapor de agua, por lo que su humedad relativa puede ser más alta. Entonces, a ver, Íñigo, ¿cuándo se satura una masa de aire? A la máxima capacidad de albergar vapor de agua se le denomina presión de vapor saturante. Este valor nos indica la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener una masa de aire antes de transformarse en agua líquida. Entonces, gracias a la humedad relativa, podemos tener una idea de lo cerca que está una masa de aire de alcanzar su saturación. Por lo tanto, los días que escuchamos que la humedad relativa es del 100%, nos está indicando que la masa de aire ya no puede almacenar más vapor de agua y, a partir de ahí, cualquier adición de agua a más aire formará gotitas de agua, conocidas como rocío o cristales de hielo, dependiendo de las condiciones ambientales. Normalmente, esto sucede cuando la temperatura del aire es bastante baja y es por eso que no puede albergar más cantidad de vapor de agua. Conforme aumenta la temperatura del aire, es capaz de albergar más cantidad de vapor de agua sin saturarse, y por eso no se forman gotitas de agua. Por ejemplo, en los lugares costeros, en verano existe una gran humedad y una calor pegajosa, que llamamos, debido a que las gotas del oleaje en los días de viento permanecen en el aire. Sin embargo, por las altas temperaturas del mismo aire, no pueden formar gotas de agua ni saturarse, dado que el aire puede almacenar una gran cantidad de vapor de agua. Es la razón por la que en verano no se forma el rocío y tenemos esta sensación de calor húmedo. Pero bueno, una vez que entendemos eso, ¿cómo podemos hacer que una masa de aire se sature? Muy bien, para poder comprender esto de manera correcta, tenemos que pensar cuando exhalamos el vapor de agua de nuestra boca durante las noches de invierno. Ese aire que exhalamos al respirar tiene una temperatura y un contenido de vapor de agua determinados. Sin embargo, al salir de nuestra boca y ponerse en contacto con el frío exterior, se reduce bruscamente su temperatura. Debido a su enfriamiento, la masa de aire pierde capacidad para contener vapor y llegando fácilmente a la saturación. Entonces el vapor de agua se condensa y se forma el famoso vaho. De nuevo, resalto, insisto,
que este es el mismo mecanismo por el que se forma el rocío que moja nuestros vehículos en las frías noches de invierno. Por lo tanto, la temperatura a la que hay que enfriar una masa de aire para producir la condensación, sin variar su contenido de vapor, se denomina temperatura de rocío o punto de rocío. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir planteando otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se empañan los cristales del coche y cómo los quitamos? Es un problema muy habitual, pero para solucionar esta situación, que nos puede ocurrir en invierno, sobre todo en las noches, en los días lluviosos, tenemos que pensar en la saturación del aire, insisto. Entonces, cuando entramos en el coche y venimos a la calle, el contenido de vapor de agua del vehículo empieza a crecer conforme vamos respirando, y al tener baja temperatura se satura muy rápidamente. Su humedad relativa alcanza el 100%. A partir de ahí, cuando el aire de dentro del coche se satura, provoca que las ventanillas se empañen porque el aire ya no puede albergar más vapor de agua. Y sin embargo, nosotros seguimos respirando y exhalando todavía más vapor de agua. Es por eso que el aire se satura y todo el excedente se transforma en agua líquida en los cristales. Entonces, esto ocurre porque hemos mantenido constantemente la temperatura del aire, pero le hemos añadido mucho vapor de agua. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto y no provocar un incidente por la baja visibilidad de los cristales? Pues bien, tenemos que utilizar la calefacción. Usando la calefacción y dirigiendo a los cristales, haremos aumentar la temperatura del aire y haciendo que éste pueda almacenar más cantidad de vapor de agua sin saturarse. De este modo, desaparecerán los cristales empañados y podremos conducir bien sin ningún riesgo añadido. Muy bien, muy bien. Y ya casi al final, ¿cómo se mide la humedad y la evaporación? Pues bien, la humedad se suele medir mediante un instrumento denominado psicrómetro. Este consiste en dos termómetros iguales, uno de los cuales, el llamado termómetro seco, que sirve sencillamente para obtener la temperatura del aire, y el otro, el llamado termómetro húmedo, que tiene el depósito recubierto con una telilla humedecida por medio de una mecha a la que pone en contacto con un depósito de agua. El funcionamiento es más sencillo de lo que parece. El agua que empapa la telilla se evapora y para ello toma el calor del aire que lo rodea, cuya temperatura comienza a bajar. Dependiendo de la temperatura y el contenido inicial de vapor de la masa de aire, la cantidad de agua evaporada será mayor o menor y, en la misma medida, se producirá un mayor o menor descenso de la temperatura del termómetro húmedo. Entonces, en función de estos dos valores, se calcula la humedad relativa mediante una fórmula matemática que las relaciona. Para mayor comodidad, con el termómetro se suministran unas tablas de doble entrada que dan directamente el valor de la humedad relativa a partir de las temperaturas de los dos termómetros, sin tener que realizar nosotros ningún tipo de cálculo. Pero bueno, sin extenderme mucho más y sin daros mucha más chapa, como veis, de cara a la meteorología y a la ciencia del clima, la humedad es muy importante. Entonces, muy bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y nos vemos en la próxima clase. Adiós.